Abre nuestros corazones, Señor, para recibir de ti. Abre nuestras mentes, Señor, y llénanos de tu sabiduría. Bendecimos a Pedro en tu nombre. Te pedimos que sea a través de la unción de tu Espíritu Santo en su mente y en su boca, llenada de tu sabiduría, y que podamos aprender esta tarde de ti, que no nos vayamos igual que hemos venido, que nos llevemos esa bendición, que nos llevemos esa enseñanza a nuestra casa, a nuestros hogares, y lo más importante, que podamos ponerla por obra, Señor. Gracias por este tiempo. Toma control de todo este tiempo. Lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Tu provees, no has fallado. Yo no temeré. Tu promesa. Muy buenas tardes, hermanos. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad de poder congregarnos para estudiar la palabra de Dios y tratar este asunto tan importante como es el nuevo pacto o el nuevo régimen o la nueva alianza que tenemos en Jesucristo. Doy un saludo y un abrazo a los hermanos que están conectados por Zoom. Señor os bendiga a todos. Espero que este tiempo sea de bendición, de edificación para todos vosotros y para aquellos que estén conectados también en Facebook. Pues un abrazo muy fuerte y que la gracia del Señor sea con todos vosotros. Pues queremos comentar un poco para retomar el tema del nuevo pacto. La semana pasada comenzamos con lo que es una introducción. ¿Vale? Vamos a entrar propiamente, ya hemos dado algunas ideas, algunas, digamos, definiciones de lo que es un pacto. Y voy a tocar rápidamente. Un pacto, dijimos, son las condiciones que se establecen para una nueva relación. Un pacto se hace entre dos personas o varios grupos de personas donde se establecen pues condiciones, se establecen expectativas y ambos tienen que cumplir, ¿vale? Si alguno de ellos incumple, pues el pacto queda anulado y nadie está responsable de cumplirlo. El caso por ejemplo, del antiguo pacto era un pacto con el pueblo de Israel y la Biblia nos enseña de que los israelitas incumplieron con el Señor, fueron infieles, no cumplieron las expectativas y condiciones del pacto. Claro, el pacto antiguo, el antiguo pacto en la ley era, como estamos diciendo ya, y se entiende, era un pacto condicional. Hay dos tipos de pacto en la Biblia, pactos condicionales y pactos incondicionales. El pacto, o sea, el nuevo pacto es un pacto incondicional. Es un pacto en el que dijimos que Dios no lo ha hecho con el hombre. El antiguo pacto sí, lo hizo con el pueblo de Israel, lo hizo con los descendientes de Adán, con el hombre natural. Pero el nuevo pacto es un pacto unilateral. Es un pacto que no es nuevo. A ver, no es nuevo, es el pacto eterno. En él se va a llevar a cabo el plan y propósito eterno de Dios, ideado, pensado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es el pacto eterno, y de ese pacto eterno derivan todos los pactos, es decir, del nuevo pacto derivan todos los pactos, y todos están supeditados a él. Bien. Entonces, seguimos adelante. Estuvimos comentando de que este nuevo pacto, es hecho con Cristo. Luego, es Cristo quien ha cumplido ese nuevo pacto. Él ha cumplido las expectativas y las exigencias de Dios. Es un pacto incondicional. Es un pacto de gracia. Digamos, y estuvimos diciendo también que el nuevo pacto es, y nos habla y nos enseña de la nueva economía de Dios, la nueva economía del reino. La economía del antiguo pacto, estuvimos explicando, era la economía de la deuda, era la economía de
la imposición, de la ley. Era la economía de las promesas naturales, de la tierra, de tu mujer no será estéril, de tus vacas van a ser multiplicadas, de vas a tener tierra y Dios te va a bendecir mucho. Si tú cumples, Dios te va a bendecir, pero si incumples, la maldición va a estar sobre ti. Esa era la ley. Y era, lógicamente, la economía del déficit, porque nadie podía alcanzar las expectativas. El apóstol Pedro dice que la ley era un yugo, dice que Pedro, ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Es como el que tiene que pagar un pedazo de hipoteca y no llega a fin de mes ni llega a poder cubrir los gastos y el costo. Pero hemos dicho que en el nuevo pacto es Cristo quien ha cumplido. Es la economía de la gracia, es la economía de la abundancia, de la plenitud, de la bendición en Cristo Jesús, porque en el nuevo pacto, además de ser un pacto, tiene un carácter de testamento en el que Cristo Jesús, hace heredero a los creyentes, a los que creen en Él. Y Dios nos ha incluido en Cristo y nos ha hecho herederos de ese testamento, de ese pacto. Entonces nosotros, queridos hermanos, no tenemos que cumplir ninguna ley, no tenemos que cumplir con ninguna obra, solamente tenemos que creer en Jesús. Y cuando a Jesús le preguntaron qué obra tenemos que hacer para tener la vida eterna, ¿qué les dijo Jesús? Esta es la obra que tenéis que hacer, que creáis en el Hijo de Dios, en el que Dios ha enviado. Esta es la obra que Dios pide y demanda que hagáis. Entonces nosotros participamos ya de una herencia de bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en las regiones celestes. Bendiciones abundantes, promesas grandes, promesas que se cumplen en Cristo. Bien, entonces esto es la nueva economía. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa economía, hermanos, nosotros tenemos que aprender, y es la idea, y tenemos que conocer, y Pablo continuamente ora por los creyentes para que conozcamos y sepamos cuál es la herencia de nuestra riqueza en Cristo. ¿Qué nos pertenece en el nuevo pacto? ¿Qué hemos heredado? ¿Cuál es nuestra herencia? Porque si eso es así, si es una herencia, ¿qué es lo que nos queda? Saber cuál es el haber, cuál es esa riqueza, cómo la podemos disfrutar. Pero muchas veces, ¿qué ocurre? Que nosotros como creyentes, hermanos, estamos viviendo en déficit, estamos viviendo como pobres, estamos viviendo todavía con conceptos y con ideas del antiguo pacto. Tengo que hacer, tengo que cumplir, tengo que hacer esto porque si no la maldición de Dios va a caer sobre mí, si no Dios no me va a prosperar. Y eso es una equivocación. Ya hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Es decir, si tú estás en Cristo, si tú estás injertado en Él, plantado en Él, ya eres hijo de Dios y heredero y coheredero con Cristo. Bien. Tenemos algo muy interesante que se cumple en Cristo. Y vamos a ver en Lucas 4, 18, 19, al 21, mejor dicho. Lucas 4, 18 al 21. Esto, digamos que forma parte todavía del estudio anterior, pero es poquita cosa y pasamos ya al siguiente. En Lucas 4, 18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos,
a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Vale. Ya sabéis que Jesús llega a la sinagoga y le piden que lea la Escritura. Y bueno, los judíos en la sinagoga normalmente tienen ya previsto qué lecturas tienen que hacer. Eso lo tienen repartido durante todos los años. Y durante todo el año, cada sábado que se reúnen sabe qué es lo que tiene. Y coincide que Jesús le tocó leer este pasaje, ¿no? Ahora bien, cuando Jesús lee este pasaje, los judíos entendían perfectamente a qué se estaba refiriendo. Lógicamente, era una palabra profética que apuntaba al Mesías. Pero este texto implicaba también, digamos, y era como un cumplimiento, una realidad de lo que se celebraba entonces en el pueblo de Israel, que era el año del jubileo. El año del jubileo. Jubileo, los judíos lo celebraban cada 7 años, ¿vale? En el séptimo paraban y, bueno, los esclavos eran liberados, no se trabajaba la tierra, sino que ese año era un año sabático y vivían de lo que la tierra daba. Pero luego cada semana de siete años, es decir, a los 50 años celebraban lo que era el gran jubileo. El gran jubileo. Y entonces, en ese gran jubileo, ¿qué es lo que pasaba? Eso lo vemos en Ezequiel capítulo 25. En el gran jubileo, lo que sucedía era que los esclavos, que por necesidad se habían tenido que vender, por eso eran esclavos, quedaban libres. Quedaban totalmente libres. Aquellos que habían perdido sus propiedades porque los negocios le habían ido mal o habían perdido todo, ¿vale? Las propiedades les eran devueltas, sus casas, tus tierras, le era devuelta. ¿Qué más? Desde luego era un año que no trabajaba la tierra, sino que la gente podía comer, es decir, se dedicaban al dulce placer de no hacer nada. Ese año simplemente la tierra estaba en barbecho y comían lo que la tierra daba. Y de alguna manera Dios suplía, ¿vale? Entonces era un año que comenzaba con el toque del shofar o la trompeta, el toque del cuerno, ¿no? Y claro, cuando el cuerno se tocaba cada 50 años y se proclamaba el jubileo, todo el mundo entendía. Entonces, cuando Jesús lee este pasaje, ellos saben a qué se está refiriendo. Está hablando Cristo de algo que a ellos les suena: liberación de los cautivos, liberación y pago de deudas, remisión de pecados, que era lo que celebraba también en el jubileo. Y entonces Jesús aquí en este pasaje, Él habla de esto. Él habla de eso, de que ese momento ha llegado. Y Él, cuando Él lee esto, Él dice: esta escritura se ha cumplido hoy delante de vosotros. O sea, el cumplimiento se hizo ahí en ese momento. Pero fijaos, ahí hay una parte que se lee al final que habla del año agradable. El año agradable era un año de bendición, era un año de prosperidad, de cielos abiertos. ¿Por qué? Porque a los israelitas se les devolvía todas sus propiedades, eran bendecidos y en el pueblo había distribución, había justicia y había equidad, ¿vale? Entonces era el año agradable, pero cuando Jesús habla del año agradable, no está hablando de un año, está hablando de un tiempo indeterminado. Es decir, cuando Jesús habla de esta profecía, el año agradable del Señor, Él habla
de el cumplimiento de un tiempo de bendición, de un tiempo de cielos abiertos y de prosperidad. Él ha venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos, a pregonar a los presos. Hermano, y eso es el nuevo pacto, es el jubileo de Jesucristo, es cielos abiertos, es bendición, es que ya esa esclavitud, es que ya esa pobreza, esa miseria del antiguo régimen ya no está para nosotros, ha caducado y entramos en los cielos abiertos y de bendición de Dios. Eso es lo que está explicando aquí Jesucristo. Y eso es lo que comienza, hermano, cuando Jesús viene, una nueva era. Y como hemos dicho y hemos explicado, ese nuevo pacto comienza con la muerte y con la resurrección de Jesucristo. Y él profetizó y dijo la noche antes, esta es la sangre del nuevo pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. Muy bien. Pero no solamente es el año agradable, hermano, no solamente se abre un año de bendiciones, de prosperidad, de parte de Dios para nosotros, de herencia, sino que se abre un tiempo oportuno en Dios. Es un tiempo, como hemos oído muchas veces, un tiempo de Kairos, tiempo de Dios. Tiempo en el que Dios actúa poderosamente, en el que Dios establece su reino, en el que Cristo viene como rey para reinar y para gobernar en aquellos que se lo permiten. Entonces un reino, es decir, es un tiempo de Dios, tiempo Kairos, tiempo oportuno, tiempo en el que el Señor pues es el que todo lo controla. Y qué bueno, hermanos, porque nuestra vida en Cristo está en las manos de Dios. Es Dios quien tiene nuestros tiempos en sus manos. Nosotros no estamos a expensas de los tiempos del mundo, aunque estos nos puedan afectar. Pero Dios siempre tiene un propósito, Dios siempre tiene un plan en el tiempo. Por eso Cristo, hermanos, siendo eterno, Él se introdujo en el tiempo, Él se introdujo en la historia humana. ¿Para qué? Para que entendiéramos y comprendiéramos que Él es Señor de todo, Él es Señor de la eternidad y Señor del tiempo Cronos también. Señor del tiempo Cronos. Muy bien, seguimos adelante. Entonces, el nuevo pacto es el cumplimiento de todas las promesas de Dios. Estuvimos mencionando también 4 cosas que se cumplen. Ya hemos dicho algunas. Y es que el nuevo pacto nos trae, dijimos, el cumplimiento del tiempo. El tiempo se ha cumplido. Por ejemplo, Gálatas 4:4-5. ¿Qué dice ahí? Búscamelo, hermano, si puede ser. Gálatas 4:4-5. Pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y nacido bajo la ley. Otra versión, esta es la nueva versión internacional. Vale, la nuestra dice cuando se cumplió el tiempo, cuando se cumplió el plazo, vale. Cuando se cumplió el tiempo, es decir, en los propósitos de Dios, en los planes de Dios, Dios que controla la historia e interviene en ella, hay un momento en que viene Jesucristo. Entonces se cumple el tiempo de su venida. Y Él cuando comenzó su ministerio, Él decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces en el nuevo pacto hay un cumplimiento del tiempo, en el que ese propósito eterno de Dios, ese plan eterno, Dios quiere llevarlo a cabo
a través de su Hijo. Es decir, se cumple la promesa de esa simiente que Dios le prometió a Eva, a Adán, a Abraham, de ese rey que Dios le prometió a David. Y viene Jesús. Segundo, el cumplimiento de las Escrituras. En Lucas 4:18 lo hemos visto, que Jesús dice, hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. Pero hay muchas Escrituras que se cumplen, ¿vale? En los Evangelios, en diferentes lugares, por ejemplo en Juan 19, 36, 37, ahí nos habla del cumplimiento de las Escrituras. En Lucas 24, 44 también se nos habla del cumplimiento en algunos aspectos de la Escritura. Es decir, en el Nuevo Pacto, Cristo cumple las Escrituras. En tercer lugar, en el Nuevo Pacto, Cristo cumple la ley. Cristo viene a cumplir la ley. Hemos leído, nacido bajo la ley. Es decir, Cristo, bajo sus padres, como judío, cumplió totalmente la ley. Y cuando Él estaba aquí en la tierra, Él pudo preguntar a los hombres, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? ¿Quién puede decir que yo he quebrantado la ley de Dios? Nadie. Es verdad que Él reinterpretaba la ley y no guardaba el día de reposo como lo guardaban los fariseos, pero es porque ellos no lo guardaban bien. Ellos habían hecho del día de reposo una carga enorme, en vez de reposo de tortura, ¿no? Pero Jesús reinterpreta y Él no sigue la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Entonces Jesús cumple la ley. Ahí tenemos, vamos a leer por ejemplo, en Romanos 10, versículo 4. Vamos a leer ese texto. Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. ¿Por qué Cristo es el fin de la ley? Porque Él la cumple y Él la cierra. Y cumplido ya todo, el antiguo pacto queda cerrado. Seguimos adelante. Y tenemos que Cristo es el cumplimiento de las promesas. ¿Y qué dice la palabra? Que todas las promesas en Cristo son sí y amén. Sí y amén. Es decir, en el antiguo pacto podían cumplirse algunas promesas porque si tú obedecías la ley, entonces la promesa se cumplía, pero si no obedecías, no se cumplía. Pero Cristo cumplió con toda la ley de Dios. Él nos libró de la maldición de la ley. Por tanto, lo que nos queda son las promesas, son la herencia, son los tesoros, son las bendiciones que Él tiene para nosotros y que Él ha ganado para nosotros. Todas las promesas, ¿cuántas? Todas son sí y amén en Cristo Jesús. Muy bien. Una definición del nuevo pacto. Quiero daros una definición. El nuevo pacto es la declaración de la voluntad y propósito eterno de Dios expresados en Jesucristo, de hacer partícipe a la humanidad de su reino, de toda su herencia y de toda riqueza de su gloria, de su vida y de su naturaleza divina, sin ninguna condición meritoria por parte de los hombres, y traerlos en Cristo al propósito y diseño original. De eso se trata, hermano. Dios creó al hombre con amor. Dios derramó su gracia sobre él, lo bendijo, lo puso en un paraíso, les dio autoridad, puso su gloria en ellos, les dio sabiduría. Y Dios lo creó al hombre con amor y dice que lo creó a su imagen y semejanza. A imagen y semejanza de Dios lo creó.
Pero todo esto que Dios le había dado y todo esto que Dios había hecho se frustró por el pecado. El hombre lo pierde. Pierde ser representante de Dios en la tierra, con esa autoridad que Dios le había dado, para que Él reflejara su carácter y su amor ante toda la creación. Y ahora, ¿qué quiere? ¿Qué pretende el Señor con este nuevo pacto? ¿Qué pretende cuando el Señor le dice a Eva que tu simiente pisoteará la cabeza de la serpiente? O cuando le promete a Adán que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué está diciendo Dios? Dios quiere devolver, Dios quiere restaurar al hombre en su propósito y plan original. Y hermano, toda intervención del Señor a lo largo de la historia y a través de los diferentes pactos es traer al hombre a esa relación con Dios y al cumplimiento del propósito de Dios, que se cumple a su perfección en Jesucristo, porque no se cumple en los pactos que Dios hizo con el hombre, porque los hombres lo incumplen, lo fallan, pero se cumple en Cristo porque Cristo es Dios hecho carne, espíritu vivificante, y Él obedece a Dios. Gloria al Señor. Entonces, todo esto es para traernos al propósito eterno de Dios que Él tenía. Por eso dice la Biblia que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Él nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Por eso también la Biblia dice que Cristo fue inmolado antes de la fundación del mundo. No que fue crucificado. Él no fue crucificado en la eternidad, fue crucificado aquí en la tierra. Pero fue inmolado. Ya los profetas Juan, Isaías, vieron al Cordero cuando el cielo se abrió y vieron a un Cordero como inmolado. Espiritualmente vieron, ya tuvieron la visión, pero Cristo es crucificado por nosotros, sacrificado como el Cordero perfecto para restaurarnos y reconciliarnos con Dios. Entonces, vamos adelante. Nuevo pacto nos trae al diseño original, nos trae la expresión de la verdad, de la voluntad de Dios perfecta, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y nos dice Juan que la ley vino por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Gloria al Señor. Vamos a leer aquí un pasaje en Efesios capítulo 3, versículo 11. Efesios 3, 11. ¿Qué nos dice? ¿Lo podéis poner? Dice, conforme al propósito eterno. Sí, hermano, Dios no está improvisando. Que Cristo viniera y confirmara y certificara con su muerte y resurrección este nuevo pacto, esto no es una improvisación de Dios. Uy, ¿qué pasa esto? Tengo este problema. No, y tú te imaginas al Señor, pues vamos a darle esta solución. Y el Señor pone un parche. No. Conforme al propósito eterno. En la presencia de Dios, ya Dios sabiendo en su eternidad, que hizo en Cristo Jesús. Porque en Cristo Jesús lo hizo todo, los cielos, la tierra y todo lo que hacen. Todo es de Él, por Él y para Él y por medio de Él. En Cristo Jesús, nuestro Señor. Otro pasaje, 1 de Timoteo 1:9. Vamos a leerlo también. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino
No, perdón. Que no veo bien, espera. Segunda, perdón. Es que me he quitado las gafas y no lo he visto. Tengo la letra tan chica que eso lo he apuntado. Segunda de Timoteo 1:9, perdona. Segunda de Timoteo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos. Hermano, una gracia, la gracia abundante, la superabundancia de la gracia y de la herencia en Cristo Jesús, preparada desde antes de la fundación del mundo, desde antes de los tiempos, no conseguida por nuestras obras, sino según el propósito suyo, porque Él es misericordioso, porque es bueno, porque Él ha querido hacerlo así. Y Él nos incluyó a nosotros. No solamente escogió al pueblo de Israel, descendientes de Abraham, sino que nos incluyó a nosotros también, que éramos gentiles. Estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Gloria al Señor. Bien, si nosotros entramos en Hebreo, ahí vamos a ver un libro, una epístola preciosa que nos habla del antiguo pacto y del nuevo pacto, y de cómo el nuevo pacto ha sustituido al antiguo, y de aquellas cosas por las cuales el nuevo pacto es mucho mejor, es más eficaz, es más poderoso. Entonces, lo mejor, lo más grande, lo más precioso, lo más abundante está en el nuevo pacto. En el nuevo pacto está lo más eficaz, lo más conveniente. Está en él. Ahora, yo quiero darte no una definición, sino que entendamos cuando la palabra del Señor habla de nuevo pacto. Esa palabra nuevo tiene dos significados en griego, y eso es importante para que nosotros entendamos el nuevo pacto. Esas dos palabras en griego para nuevo es una neos, que neos describe una cosa que es nueva en cuanto al tiempo, y puede que sea una copia nueva y exacta de sus predecesoras. Por ejemplo, un móvil, ¿vale? Yo tengo el Redmi 12, Xiaomi. Mi hijo se compró, porque le gustó mucho, el Redmi 13. Es lo mismo, solamente con una versión mejorada, ¿vale? Eso es neos. Neo es algo, pues natural, algo del tiempo, ¿vale? Y bueno, pues simplemente es eso, un neonato. Neonato es un niño que ha nacido nuevo, pero es semejante y de la misma naturaleza que su padre, un neonato, por ejemplo, neos. Muy bien, pero hay otra palabra que define y es la que se aplica al nuevo pacto. Cuando tú lees nuevo pacto, la palabra no es neos, la palabra es kainos. Y esto significa que es de una naturaleza distinta, algo diferente, algo que no ha existido antes, algo que no se parece en nada a lo que ya hay. Es nuevo, es algo de otra sustancia. Es decir, que no es como algunos pueden decir el antiguo pacto renovado. El nuevo pacto no es el antiguo pacto mejorado ni renovado. Es un nuevo pacto. ¿A qué pacto es semejante ese? Muy sencillo, es el pacto eterno, es el pacto de la eternidad con Dios, es el pacto que Dios en su propósito tenía pensado y establecido ya al crear al hombre, estando con el Hijo, con Jesús. Eso es una nueva naturaleza. Por ejemplo, cuando la palabra nos habla de nuevo hombre, es kainos. Nosotros hemos nacido de Adán, de la carne, ¿verdad?
Pero cuando venimos a Cristo, ¿qué sucede? Que nacemos de nuevo. Eso es Kainos, una nueva naturaleza, una nueva vida espiritual, celestial. El hombre era un hombre, Adán era natural, Cristo venía del cielo, era espiritual, espíritu vivificante, como nosotros. Aquí, por ejemplo, leemos en Efesios, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es una creación de Dios. Gloria al Señor. Por ejemplo, también se le aplica Kainos. Vamos a verlo, que yo pueda verlo aquí. Un nombre nuevo, ¿vale? Del creyente, dice la palabra que en Apocalipsis que el Señor nos dará un nombre nuevo. Kainos, nombre que no se ha conocido antes. Un nuevo nombre del Señor, un cántico nuevo, Kainos, un cielo nuevo y una tierra nueva, Kainos, como no ha existido nunca. O Apocalipsis 21:5, el que hace nuevas todas las cosas, Kainos, diferente, de una nueva naturaleza, de una nueva esencia. ¿Me explico con esto? Son muchos versículos. Ya. Muy bien. Un nuevo mandamiento, por ejemplo, Juan 13:34, ponlo. Un nuevo mandamiento. ¿Por qué es nuevo? Porque ese mandamiento, tal como Jesús lo expresa, tal como Jesús lo manifiesta, no ha existido antes. Es decir, antes sí. La ley decía amarás a Dios o amarás a tu prójimo, pero cuando Jesús dice un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros, ¿no? Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Eso es nuevo, es Kainos. ¿Por qué? Porque tú no puedes amar de esta manera que Jesús amó, dando su vida, si no tienes el amor de Dios, si no tienes un amor de otra naturaleza, si no es un amor profundamente espiritual y de Dios, difícilmente tú puedes cumplir esta palabra. Bueno, nueva criatura, venga. Segunda de Corintios 5:17. Ahí lo tenemos también. De modo que si alguno está en Cristo, Kainos, nueva criatura. Kainos, nueva criatura. ¿Por qué? Porque nosotros antes no éramos. Lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Eso es Kainos, es nuevo, una nueva naturaleza. ¿Vale? Bueno, eso hasta ahí. Seguimos adelante. La buena noticia del Evangelio, cuando se habla de buena noticia, es que Dios nos ha traído, por medio de Jesucristo, un mejor pacto, una mejor relación con Dios. Porque Cristo es un mejor fiador, un mejor mediador, un mejor ministerio, nos da mejores promesas y nos da una mejor esperanza. Vamos rápidamente. ¿En qué es mejor lo que tenemos en el nuevo pacto en Jesucristo? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Ya van 40 minutos? Pues 5 minutos más. Entonces, cuando en hebreo se habla de este mejor ministerio, mejor pacto, esta palabra mejor en griego es kreiton, y tiene varios significados. Significa más fuerte, más poderoso, más noble, más grande, mayor,
más vigoroso, con más potencia, más efectivo. Ya sabéis que si leemos Hebreos veremos que el antiguo pacto tenía sus deficiencias, era débil, no perfeccionaba, nos señalaba el pecado, pero no nos cambiaba. El nuevo pacto nos provee de la gracia, nos provee el poder de Dios, nos provee los recursos de Dios. De hecho, ahí lo tenemos cuando leímos en Jeremías: escribiré mi ley en vuestra mente y en vuestros corazones y haré que andéis. Entonces hay ahí un poder que se manifiesta en esa obra de gracia que el Señor hace. Por eso es mejor. Nuevo pacto es mejor ministerio. Mejor ministerio de sacrificio. ¿Por qué? Porque en el antiguo los sacrificios eran de animales. Y todos esos sacrificios apuntaban al gran sacrificio de Jesucristo, de su persona, de su vida. Entonces Cristo es el Cordero que quita el pecado del mundo. Cuando los israelitas sacrificaban un cordero, un animal, ellos tenían que entender que ese animal no quitaba el pecado. Sencillamente les incluía a ellos en esa promesa del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Apuntaba a eso, al cumplimiento de la gran promesa, al cumplimiento de la realidad. Aquello era la sombra, era un ministerio de sombra. Pero Cristo nos trae el ministerio de la realidad. Entonces Él se dio a sí mismo. Ministerio espiritual, eso no lo conocían. Eso no lo conocían en el antiguo pacto. Por eso Dios le promete a Abraham y nos habla Pablo de la promesa del Espíritu, ¿vale? Porque eso no lo conocían. El Espíritu obraba muy concretamente en algunos profetas, en algunos reyes, pero ahora nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios en Cristo Jesús, en el nuevo pacto. Dios ha derramado su Espíritu sobre toda carne. Es una promesa completa. Ministerio intercesor. Fijaos que cuando Cristo viene a cumplir el nuevo pacto o el testamento se certifica, se confirma cuando muere el testador. Mientras tanto no vale. Testamento, tú no puedes ser heredero hasta que no muere el que te ha dejado los bienes. Mientras que Él vive, los puede cambiar. Pero Cristo murió y le dio validez al testamento. Derramó su sangre, lo selló y ese testamento se cumple en nuestra herencia. Y hermano, no solamente Cristo murió para confirmar, sino que dice la Biblia que resucitó. Resucitó. Por si acaso, para que... no por si acaso. Resucitó por el poder de Dios en el Espíritu Santo. Pero Él está vivo para interceder por nosotros y para que ese testamento sea una realidad en nuestra vida. Él está sentado a la diestra del Padre. Imagínate, muere el testador y resucita. ¿Para qué? Para vigilar que todo se cumpla. Tremendo. Y ahora lo tenemos en nuestra vida. Lo tenemos en nuestros corazones viviendo. Gloria al Señor. Aleluya. Hebreos 4, 15, 16. ¿Qué dice ahí? Hebreos 4, 15, 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y dar gracia para el oportuno socorro. Sí, Cristo está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Hebreos capítulo 7, versículo 23.
Y si los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, vive para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Gloria al Señor. Entonces Jesús murió, pero él vive. Muy bien, queridos hermanos, de momento lo vamos a dejar hasta aquí. Danzando cada temporada.